La doctora Marcela Márquez Abla es arquitecta y urbanista por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Es máster laboratorio de la vivienda del siglo XXI y máster en arquitectura y sustentabilidad de la UPC ETSAB. Ganadora del concurso Morear Carioca con el proyecto de conceptualización de la práctica en la urbanización de favelas. Doctor en urbanismo por el ProRub FAU de la Universidad de Río de Janeiro y la pasantía ETSAB UPC. Es la profesora de la Pontificia Universidad Católica de Río, vivienda colectiva, de proyectos de revitalización de arquitectura y profesora auxiliar en la Universidad Federal de Río de Janeiro en la asignatura de urbanismo. Es consejera del Consejo de Arquitectura y Urbanismo del Instituto de Arquitectos de Río de Janeiro y actualmente colabora con el Ayuntamiento de Río de Janeiro en la Secretaría Municipal de Urbanismo, Infraestructura y Habitación. Es profesora del curso de extensión Río, Barcelona, Desafíos y Soluciones Urbanísticas y Habitacionales. Y hoy en día recubre el cargo de subsecretaria de Vivienda del Ayuntamiento de Río de Janeiro. Muchísimas gracias, Marcela, por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, profesor Graziano Brau, por la invitación. Gracias a vosotros que estáis aquí. No sé si son todos de Guadalajara o de otras partes, también de México o del mundo. Me gustaría saber quiénes son. Aquí tenemos una persona mexicana, dos personas que vienen de Ecuador y una persona que viene de Guatemala. Perfecto. Bueno, castellano no es mi lengua original, mi idioma original, por lo tanto, perdóname si cometo algún error. Graciano ya está acostumbrado que a veces hablo palabras en portugués en el medio de la conferencia, pero vosotros no tengan problema en preguntarme si no comprenden bien algo que digo, que a veces se me pasa y hablo un idioma único, mío. No sé, no es castellano ni portugués. Y agradezco también a Adriana Lima, que ha entrado, es una colega del Ayuntamiento de Río, trabaja ya hace 12 años en el Ayuntamiento, en la Secretaría de Vivienda. Entonces también si puede complementar algo que digo. Y Fabio, también arquitecto, que trabaja conmigo hace un par de años, pero fuera del Ayuntamiento. Entonces empiezo a compartir. Graziano, tengo aquí una presentación y luego después 3 temas que estamos discutiendo en este momento en el Ayuntamiento de Río, que si tenemos tiempo me gustaría hablar, incluso debatir con vosotros para saber qué tenéis que puedan ayudarnos a construir juntos lo que estamos planeando para los próximos años. A ver, quito el sonido. Voy a empezar a compartir la tela. Graciano, tenés que dejarme compartir la... A ver. Sí, tengo que dejar de compartir, lo que pasa es que no puedo. Ah, ok. Espera un minuto y voy a revisar. ¿Listo? ¿Puede volver a intentarlo? Ok. ¿Se puede ahora? A ver si va. ¿Sí? Perfecto. Vamos. A ver. Aquí está. Bueno, el tema de la conferencia de hoy es Habitar el siglo XXI, desafíos y soluciones de proyecto urbano y vivienda en Río de Janeiro. Somos la Secretaría de Vivienda, pero no hay vivienda que no construya ciudad. Por lo tanto, hablar de vivienda es hablar de ciudad, hablar de proyecto urbano. Esta fotografía es de hace unos años, 2013, cuando todavía el teleférico que se han construido en el complejo de Alemão, es un complejo de favelas, son en realidad 13 favelas que están conectadas hoy por este teleférico, o sea, por el metrocable, desde arriba de los morros, desde arriba de las montañas. Pero este metrocable hoy no está en funcionamiento porque tenemos un gran problema en Río, que es el mantenimiento. Por lo tanto, cuando hacemos obras de grandes infraestructuras, tenemos que pensar después quién es el gestor, quién es el que va a mantener aquellas obras. Y en realidad la vivienda en sí sigue en esta región, más o menos como vemos aquí. No
consigo pasar. Así. Bueno, la presentación está en portugués, pero yo lo leo en castellano. La vivienda es un derecho de todos y todas de acceder a la vivienda digna y de calidad. La favela es un fenómeno urbano global que se encuentra en las ciudades urbanizadas. ¿Y cómo debemos planear el futuro de nuestras ciudades como arquitectos, urbanistas, actores sociales, gestores en el escenario urbano? Como dice José María Montaner, creo que Graziano ya ha hablado de él en este curso, nuestro director de máster en Barcelona, la favela es como un rizoma, una forma generada desde un proceso de crecimiento espontáneo en continua transformación. Esta imagen es muy interesante porque es tomada desde una comunidad llamada Santa Marta. Está en la zona sur de Río de Janeiro, es una zona muy noble, con infraestructura y todo esto, pero aún así hay una isla en medio a esta zona infraestructurada, donde está la favela de Santa Marta. Y las condiciones de las viviendas ahí no se han mejorado, aunque haya pasado por un proceso de urbanización. Y a continuación de la favela está la ciudad. Como ven, los edificios altos de viviendas colectivas hasta llegar a las montañas. Este trabajo es un collage de un fotógrafo español llamado Dionisio González. Él funde la paisaje de São Paulo y de Río con las favelas y las construcciones modernas metropolitanas. Es interesante cómo él mira hacia la favela como una posibilidad de arte con las construcciones, ¿no? Y este otro trabajo es de un holandés, Erik van der Visten, y él es especialista en planeamiento urbano y utiliza las favelas brasileñas como referencia en la creación de sus proyectos de vivienda. Según él, el modelo adoptado en Holanda y en varios países del mundo de casas iguales distribuidas en columnas es pésimo para la interacción y la identidad de sus moradores, de sus habitantes. Pero la favela, donde cada casa es única en su propio color, en su formato, es una solución eficiente y más agradable en áreas más pobres. Por lo tanto, es la presentación de él. Y hablaré un poco de lo que es hoy la Secretaría de Vivienda en Río de Janeiro. Ella deja de ser una subsecretaría en la última gestión que era conectada con infraestructura y conservación para ser una Secretaría de Vivienda. Y hoy, en el municipio de Río, con la complejidad de una metrópoli, esta secretaría hoy fomenta la promoción de una ciudad más justa, con vistas a la realización del derecho a la ciudad por medio de una vivienda digna, al mejorar la calidad de vida de las personas, considerando las necesidades, deseos y demandas de la población a través de una producción de vivienda, de la urbanización de las favelas, de la regularización urbanística y fundiaria y del acompañamiento técnico social a las familias. Por lo tanto, hoy la Secretaría de Vivienda está organizada con 3 subsecretarías, una de gestión, una de vivienda y una de regularización. Hablaré de nuestra pasta, que es la de vivienda, donde tenemos la Coordinadoría de Fomento, que es donde trabajamos con los programas de vivienda. Antes el programa Minha Casa Minha Vida, agora tendremos o Casa Verde e Amarela, que aún estamos tentando compreender, que acaba de ser aprovado. La Coordenadoria de Ações Sociohabitacionales, que é como cuidamos do pós-ocupação, tanto em las viviendas como em las favelas. La Coordenadoria de Proyecto, la Coordenadoria de Obras e uma nova Coordenadoria de Programas de Investimentos, porque la Secretaria de Vivienda ela trabalha tanto com recursos próprios do ayuntamiento, pero também com recursos externos, como do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou também de recursos externos, pero brasileiros, como a Caixa Econômica Federal, que é o Banco de Investimentos em Brasil. Aqui é um mapa, déjame poner esto acá.
Ese es un mapa de riesgo por la contaminación de la COVID-19. Y lo que notamos es que la evaluación del riesgo en las regiones administrativas, porque en Río tenemos áreas de planeamiento y dentro de las áreas de planeamiento las regiones administrativas que son los barrios, compuestas por los barrios. Entonces vemos que no es solo no son puntuales, la situación de riesgo es en todo el Río y más que esto, no consigo pasar hacia adelante, ya. Y más que esto, los casos confirmados por barrios, vemos que Barra da Tijuca, Copacabana, que son barrios que generalmente consideramos muy urbanizados, infraestructurados, son donde tenemos unos grandes índices también de contaminación. Por lo tanto, cuando este año que estamos entrando con una nueva gestión, tendremos que mirar también la situación de la ciudad con relación a la COVID-19, dónde son los espacios más afectados, las personas más vulnerables, cómo tenemos que trabajar, cómo trabajaremos en las favelas. Todo esto cambia debido a la pandemia. Este es un trabajo que está en desarrollo, que es la revisión del plano director de la ciudad y del plano municipal de vivienda de interés social. Pues a partir de estos planes podremos planear la forma como el lugar y la calidad de las viviendas populares y hacer con que los instrumentos de redistribución, mecanismos de zoneamiento inclusive y subsídios cruzados entre várias categorias de renda e diferentes usos do solo podem melhorar a qualidade de vivienda no município de Rio. Então, essa é uma análise das necessidades habitacionais, ou seja, não trabalhamos apenas com os déficits. Déficit seria a quantidade de vivienda que necessitamos. E a inadequação seria a qualidade da vivienda, ou seja, para trabalhar com os dois. É difícil passar hacia adelante. Listo. Para trabalhar com os dois dados, o déficit seriam os domicílios improvisados, viviendas rústicas, casas de cômodos, ou seja, quando vive mais de uma família em uma mesma casa, famílias conviventes, quando vive mais de uma família também em uma mesma casa, ônus excessivo com o alquiler, quando o alquiler é muito caro, ou seja, muito alto em relação aos ingressos daquela família, o adensamento excessivo de domicílios alquilados, ou seja, quando tenéis muitas viviendas alquiladas e condições precárias de vivienda, como é a situação hoje em las favelas, que há um proprietário e ele alquila para alguém aún mais vulnerável. E a inadequação vai trabalhar com outros dados, que são a carência de infraestrutura urbana, ou seja, falta de água, do sistema de abastecimento e de cloacas, eletricidade, basura, quando não há um banho ou quando não há uma cozinha em la casa, adensamento excessivo de domicílios urbanos próprios. Então, esses são os dados do déficit e da inadequação. E aqui são dados também referentes ao programa de provisión de vivienda que teníamos hasta año pasado, que era el programa Mi Casa, Mi Vida. Ahora estamos pasando a otro programa de provisión de vivienda, que es el Casa Verde Amarela, pero este programa anterior trabajaba con la faixa 1, que era la renta hasta 1,8 mil reales. Y esta faixa de renda, o sea, este grupo de personas eran normalmente las personas que eran realojadas de las favelas, se incluían en esta faixa 1, que es una faixa asistida, o sea, la provisión de la vivienda era totalmente hecha con el ayuntamiento y los recursos de la Caixa Económica Federal. Este agrupamiento hoy no existe en el programa actual. Entonces, trabajamos hoy con el agrupamiento 1,5 y 2, que sería de 2.000 a 4.000 de renta, y a partir de ahí hacia adelante. Entonces, tenemos que también descubrir cómo que el ayuntamiento ahora va a proveer la vivienda con recursos propios o con el fondo de vivienda. Son
planeamientos y retos que tenemos que empezar a pensar cómo trataremos el tema de la vivienda a partir de este año. Aquí son las ubicaciones de donde tenemos los asentamientos precarios en la ciudad. Como podéis ver, este es todo el municipio de Río. En rojo están las favelas. En este marrón son los loteamientos irregulares. Y en negro, los loteamientos clandestinos. Por lo tanto, ven que estamos en toda la ciudad con la cuestión de las favelas. Y en mayo de 2019 teníamos ya 156 favelas urbanizadas, 6 en proceso de urbanización, 112 favelas parcialmente urbanizadas. Tenemos hoy 736 favelas no urbanizadas y 8 parcialmente realojadas, en un total de 1.018 favelas en Río. Otro tema que no está en nuestra subsecretaría, ahora ha ganado un enfoque con una subsecretaría de regularización urbanística y fundiaria, pero es importante hablar un poco de esto, porque sé que en Guadalajara trabajáis en México también, trabajáis mucho con esa cuestión de la regularización urbanística y fundiaria, y me gustaría saber un poco más de vosotros. Entonces, es una ley aprobada en 2009, el plano director de 2011 también la complementa, y hay todas estas leyes complementarias hasta la ley de 2017. Y el concepto de la regularización urbanística y fundiaria plena son ampliación del acceso a la tierra urbanizada por la población de baja renta, con prioridad para su permanencia en la área ocupada, asegurados habitabilidad y las condiciones de sostenibilidad urbanística, social y ambiental. La articulación con las políticas sectoriales de vivienda, medio ambiente, saneamiento básico, movilidad urbana en los diferentes niveles de gobierno y con iniciativas públicas y privadas voltadas a la integración social y a la generación de empleo y renta. Participación de los interesados en todas las etapas del proceso de regularización, el estímulo a resolución extrajudicial de conflictos y la concesión del título preferencialmente a las mujeres, así como también el programa de provisión de vivienda, el programa Mi Casa Vivida, también preferencialmente la titularidad se da a las mujeres, jefes de familia. Aquí es una propuesta que aún no implementamos, pero que pensamos que la regularización fundiaria de interés social podría ser financiada por la regularización de interés específico, que sería también una forma de garantizar la regularización en áreas sociales. Entonces, la ley de 2017 viabiliza el financiamiento de la REURB-S, que es la social, a partir de las contrapartidas establecidas por la REURB-E específica, vinculadas al Fundo Municipal de Vivienda y al Fundo Municipal de Vivienda de Interés Social. Y una cosa que me gustaría saber, si en vuestros países trabajáis con uso capión colectiva, cuando tenéis la propiedad colectiva. Entonces, estudiar esta aplicación es uno de los retos también de nuestro plano de vivienda. Aquí son las favelas urbanizadas, en proceso, parcialmente urbanizadas, no urbanizadas, en el total de 1.018, como hablé. Y aquí, en todos estos años, desde 1994, ¿cuáles fueron los programas de urbanización de favelas que tuvimos en Río? Empezó con el Mutirão, el Proyecto Río, Codesco, Bairro Maravilha, intervenciones, Gobierno del Estado, Favela Barrio, Bairrinho, Grandes Favelas y Morar Carioca. O sea, muchos nombres para trabajar con las favelas. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque a partir de este año tenemos la posibilidad de hacer otra vez la renovación del investimento, del financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo, pero claro,
tenemos que pensar lo que hicimos hasta hoy con el PROAP 1, 2, 3 y cómo queremos pensar las ciudades con el PROAP 4, teniendo en vista que tenemos la pandemia, teniendo en vista conceptos que antes no estaban tan desarrollados como las cuestiones de género, las cuestiones de las mudanzas climáticas, las aplicaciones de la sostenibilidad social, financiera, ambiental, o sea, todos los niveles de sostenibilidad. Y aquí es una imagen del primeiro favela barrio, o sea, del primeiro financiamento con el BID para la urbanización de favelas. Esa es la favela Parque Royal, que está cerca al aeropuerto de Río. Y como podéis ver, eran casas sobre el mar y que estaban en palafitas. Entonces, una de las obras más interesantes de este favela barrio es todo este viario que es construido entre las casas y el mar. Y con esto crías un gran espacio público, una vía pedonal y una vía para también coches, y también impides que la favela continúe creciendo. Aquí en este mapita y también aquí abajo vemos las canchas de fútbol, áreas de lazer. Es muy interesante que las mujeres decían mucho que no querían las canchas de fútbol porque era el único espacio de ocio en la favela y que los hombres ocupaban y que ellas y los niños no podían jugar. O sea, que querían espacios también más democráticos. Entonces, cuando pensamos también en los territorios, tenemos que pensar en las diferentes edades, en géneros, en tipos de ocupación, que no sean apenas para un grupo, pero que también piensen en toda la sociedad. Otra cosa que se hizo fue todo este exterior es con vías posibles y estas vías internas para la circulación interna en la favela. Estas son algunas imágenes de recalificaciones de áreas y de los últimos retos que se alcanzaron en los últimos años. Por lo tanto, esta es la comunidad Faz Quem Quer, y en ella se priorizó el espacio público, la creación de accesibilidad a través de esas escaleras y también aquí la construcción de algunas viviendas en torno de este espacio público. También trabajamos con escuelas en esos espacios como equipamientos complementares a la vivienda. Este es en la favela de Rocinha, se ha hecho esta pintura en las fachadas y también la mejoría en el interior de estas construcciones. Y toda esa parte de abajo se ha también recalificado como un gran espacio público de utilización de los habitantes. En realidad, esta propuesta, además de hacer esta mejoría en estas fachadas que están a lo largo de una vía muy importante de Río, en realidad se proponía en la época también trabajar con 700 casas en Rocinha que son diagnosticadas con familias con tuberculosis. Pero en el momento había un gran problema de la seguridad y el ayuntamiento no podía entrar en la favela. Eso es una cuestión también. Cuando son grandes favelas como Rocinha, como el Complexo do Alemão, se necesita poner de acuerdo dos gobiernos, el ayuntamiento a nivel municipal y el gobierno de estado, de un nivel estadual, en función de cuestiones de seguridad. Entonces, se tienen que poner de acuerdo y también en función de los recursos que son más vultuosos cuando se trata de grandes favelas y también involucrar el nivel federal, claro. Esta es una obra también de canchas de fútbol en bancarios. O sea, no solo trabajamos con las viviendas, pero también con el espacio público. Aquí es como era antes, como se ha hecho después. También hay obras para que el agua pueda circular, porque muchas de ellas están en laderas o en montañas, entonces los caminos de las aguas son muy importantes. Y aquí sociólogo Betinho, también el espacio público, el vial.
Aquí Vilarará, antes y después. Aquí son, bueno, entre casas, a veces hay esos túneles, y también las condiciones de las casas abajo de estos túneles son muy, muy complicadas. Este es un proyecto que es el mandala de pedra. Adriana me había incluso hablado de hablar un poco de esto, porque es interesante este proyecto que es una favela y tuvimos la oportunidad de trabajar con este terreno para realocar algunas personas de esta favela. Lo interesante es que este proyecto empieza en 2006 y lleva como 10 años para ser implementado. Entonces, en 2009, el área ya estaba toda ocupada. O sea, en 2006, cuando vimos, no había nada. En 2009, toda el área estaba ocupada. Entonces, se han hecho vistorías, se ha aprobado el proyecto de parcelamento del solo en 2011. Empezamos el proceso de demolición. Las familias recibieron el auxilio habitacional temporario, que trabajamos con este auxilio por un año hasta que podamos entregar las casas. Entonces, este programa debería ser implementado en 4 años. Y lo interesante es que las personas se organizaron y con las lideranzas locales se quedaron, alquilaron casas muy cerca y respetaron todo el desarrollo del proyecto. Entonces, en 2015 seguía desocupada y en 2017 ha sido el final de este periodo de 4 años para que se implementara el proyecto. Aquí está el proyecto, son las viviendas de Mi Casa Mi Vida. Muchas veces se implementa esta tipología H, que nosotros arquitectos y urbanistas criticamos mucho, pero es aplicada a este tipo de tipología porque constructivamente es posible de una forma replicable y tienen las formas. Entonces, muchos de los proyectos son hechos de esta forma. Para que podamos trabajar con otras tipologías, tenemos que desarrollar mejor esas leyes, esa legislación, para que también las empresas consigan construir con la posibilidad de economía. Entonces son viviendas de 2 habitaciones, la cocina, aquí tienen como aproximadamente 40 metros cuadrados y son 4 viviendas por bloque. Bueno, esta es la primera presentación. Graciano, ¿cómo voy de tiempo? Muy bien. Ok, entonces ahora voy a presentar una otra presentación, pero esto es un proyecto que en realidad queremos, aquí está como incluso voy a pasar, este es un proyecto que es la recuperación de la primera vila operaria de Río de Janeiro. ¿Qué pasa con esta vila operaria? Es el primer conjunto social implementado en Río. Pero este conjunto, llamado Salvador de Sá, tiene como propiedad el municipio y ha sido construido en 1906. Esos terrenos eran, bueno, a lo largo de la abertura de esta avenida, Salvador de Sá, es una avenida muy interesante porque está muy cerca al Sambódromo, entre el Sambódromo, o sea, donde se hacen las paradas de desfiles de samba, y entre el ayuntamiento. Bueno, este conjunto ha sido hecho para realojar las personas que habían sido sacadas de estas calles para abertura de la vía. Entonces, era como emblemático la forma de construirse las viviendas populares. Y hoy, desde 84, desde el año que yo nací, es tombado por el patrimonio cultural. Y él integra este proyecto
de revitalización del corredor viario. Ele é composto por uma série de sobrados geminados de 2 pavimentos, ocupando quase a totalidade da calle, organizados originalmente em 10 manzanas, com 96 unidades de 1 ou 2 habitações. As principais características são a preocupação com o conforto e segurança, verificada por la buena aeración a través del uso de ventilación cruzada en todos los ambientes, iluminación natural y paredes cortafuegos. O sea, este es el proyecto y en la época, ¿no? Hay un alcalde de la época, que era Pereira Passos, decía: creo que por esta forma la construcción de vilas operarias terá la municipalidad de este distrito resolvido por lo menos lo que él tiene de más urgente y esencial, un magno problema social que aún hoy tanto agita las ciudades más adelantadas del viejo continente. Esta solución me asemilla la única verdaderamente práctica, sino la única capaz de resultados satisfactorios, a la vista de las tentativas ya hechas por otros vías, sin éxito de cualquier especie. Así, la avenida Salvador de Sá, que tan apropiada me pareció para la edificación de vilas operarias debido a su proximidad de los centros de trabajo, apenas serán construidos algunos grupos de viviendas higiénicas de módico alquiler. O sea, eran viviendas de alquiler. Y aquí están cómo están ubicadas las viviendas. Lo que tenemos alrededor, que tenemos ahí como dice, el sambódromo, el ayuntamiento, y hay muchas otras construcciones y edificaciones importantes. Esa es la avenida Salvador de Sá. Esas son las edificaciones que aún están allí. Antes eran por toda la avenida. Entonces son 10 manzanas con 11 blocos de 2 pavimentos, totalizando un último levantamiento de 99 unidades de viviendas. Esas son las construcciones con este balcón. Los detalles constructivos, la tela colonial. Al interior de las viviendas están en un proceso de degradación muy grande y la propuesta es la restauración de este conjunto. Por lo tanto, la recalificación sería la producción de 79 unidades a partir de lo que tenemos hoy, de las 99. Aquí está el proyecto, que es la recuperación del original. Aquí es una vivienda con 2 habitaciones, la sala, cocina juntos, el baño y la entrada por la baranda. Ese es el proyecto. Ese es un mapa de daños, de cómo está hoy las condiciones de uno de ellos. Aquí vemos la ocupación. Hay como árboles creciendo, hay problemas estructurales, hay problemas de seguridad. Ese es el proyecto de propuesta. ¿Y por qué estoy trayendo este proyecto, no? La situación fundiaria es un problema también, es irregular. Ese es otro tema que, además de la recalificación del conjunto arquitectónico, también tenemos que hacer la cuestión fundiaria, pues como eran de alquiler, la propiedad era del municipio y hoy aproximadamente 100 familias habitan este conjunto que está en pésimo estado de conservación. Hay muchos acréscimos irregulares y las acciones necesarias serían para la inclusión de los emprendimientos en programas de financiamiento de vivienda. A ejemplo del programa Mi Casa Mi Vida, es exigida la documentación comprobando la propiedad de los inmuebles. Por tanto, es imprescindible la regularización fundiaria. Como era de alquiler, los habitantes no tienen el título de propiedad.
para que las unidades puedan ser vendidas y registradas en nombre de los habitantes. Tratam-se de lotes remanescentes de la abertura Avenida Salvador de Sá, en el inicio del siglo XX, que nunca fueron desmembrados del parcelamiento original. Los lotes son las cuadras de la vida operaria, ya no existen legalmente. Entonces, aquí es toda la regularización fundiaria, la investigación, la confección de bases gráficas, la realización de un trabajo de comunicación, sensibilización y movilización con los habitantes, el cadastro de todas las edificaciones y de los habitantes, la elaboración de un direccionamento para la aprobación de un proyecto de alineamiento y de loteamiento, y la emisión de certidões en el cartório de registro de inmuebles en nombre del municipio. Essas são as ações necessárias, a concessão do auxílio habitacional temporário para as famílias, hasta que sejam realojadas, o realojo de las famílias, a revalidação das licenças de obra e obras de recuperação e recalificação. Luego, aquí ponemos la venta de las unidades, pero lo que estamos estudiando es un programa de locación social. Entonces, aquí son los valores estimados para las obras, valor de venta y todo esto. Entonces, ¿por qué? A ver, ¿cómo ven vosotros? Bueno, ¿por qué estamos hablando también de recalificación de viviendas? Trabajamos aquí con urbanización de favelas, recalificación de viviendas, viviendas novas, y también con dos otros temas que están surgiendo ahora, que es el tema de la locación social, que estamos discutiendo una nueva ley para alquiler social, y el tema de asistencia técnica para mejorías sociales. Si, Graciano, me permitís más, a ver, 10 minutos más, ¿sí? Sí, claro. Hay a tiempo. ver, entonces sigo para presentaros dos otras cuestiones. Bueno, un tema que estamos debatiendo y por qué queremos recalificar aquel conjunto de viviendas, que es el primer conjunto de vivienda social. Él está muy bien ubicado en el centro del Río y creemos que uno de los grandes problemas del programa Mi Casa, Mi Vida es que como no tenemos terrenos en las áreas centrales, tuvimos que construir muy lejano de las centralidades o con problemas de infraestructura o de equipamientos. Entonces, claro, ahora el paso es equipar esas viviendas que fueron construidas con equipamientos de educación, equipamientos de salud, con transporte, todo esto, pero también tenemos muchos inmuebles vacíos en las áreas centrales de Río de Janeiro. Aquí voy a pasar rápido, pero tenemos estas calles, la calle del Livramento, João Álvares, Gamboa, donde tenemos todos esos inmuebles vacíos y desapropiados para fines de vivienda social. Entonces, es que va solo, la presentación va sola. Pero entonces tenemos la propuesta de rehabilitar todo ese caserío también antiguo del siglo XIX para que podamos construir vivienda en áreas centrales y que hoy se encuentran degradadas. Entonces hay todo un proyecto del ayuntamiento hoy de recalificar la área central del Río. Pero el área central también se divide en tres partes, que es la R1, RA1, 2 y 3. Esos inmuebles están en la área de Puerto Maravilla, que ha hecho una operación urbana consorciada, y estamos como esperando a que haya un financiamiento para poder trabajar en estas áreas. Ese de aquí es también este último. Perdón. A ver. Este último, así que yo consigo. Ya. Este último es un terreno muy estrecho, pero también está en una área central donde se ha implementado el programa Mi Casa, Mi Vida. Y
serían como 70 unidades en un área muy bien instalada. Estos otros conjuntos que había presentado antes también aquí tenemos como referencias la Ciudad de Samba, la Central de Brasil, la rodoviaria que conecta Río con otros municipios, el Pier, donde tenemos hoy el Museo de Amanhã, el Museo de Arte Río, o sea, hay una serie de equipamientos en un radio de 1 kilómetro de distancia y está muy bien comunicado en términos de transporte, de todo esto. Vuelvo a enseñar con más calma que él pasa solo. Pero son estos inmuebles que sería muy interesante, tanto por lo punto de vista patrimonial, pues están en la área de protección del ambiente cultural Sagas, y también sería muy importante que pudiéramos hacer vivienda en estas áreas centrales. Entonces, estamos estudiando si hay posibilidad de este programa de locación social atender a estas familias. Ese es un tema que tenemos que estudiar, esta ley, cómo va a ser. Y el otro tema es este de la asistencia técnica para mejorías de viviendas. Entonces, este tema también está siendo discutido y tenemos 3 conceptos que es de la asistencia, de la asesoría y de las mejorías de viviendas. La asistencia tiene un carácter técnico de proyecto y de construcción de la edificación y un trabajo técnico-social caracterizado por un proyecto multidisciplinar. Ha aparecido con el contexto del programa de asistencia técnica a moradia económica, que fue una ley en el Rio Grande do Sul, en 2008, criada por los diputados Clóvis Igor Fritz y Zezé Ribeiro. La asesoría sería un carácter colectivo e interdisciplinar, dialogando con los habitantes para conocer sus necesidades en todas etapas del proceso. Ha surgido en el municipio de São Paulo con la actuación de profesionales junto a los movimientos sociales por la búsqueda de vivienda digna para la población carente. Las mejorías habitacionales son la promoción de reformas o de mejoría en viviendas por medio de crédito de vivienda o otras soluciones de atendimiento asociadas al fornecimiento de asistencia técnica, asesoría técnica al beneficiario. Aquí se han hecho mejorías en la laje, decimos, ¿no? Es el techo de la casa, y de pavimentación, de cuestión de la lluvia. Entonces, si trabajamos con la asistencia junto a la asesoría, sería la actuación de arquitectos, urbanistas, ingenieros civiles, asistentes sociales y abogados para atender a familias de hasta 3 salarios mínimos, con proyecto y construcción de vivienda, reforma y ampliación de la edificación, y la búsqueda de alternativas a los programas públicos visando soluciones habitacionales. Bueno, esto que estoy presentando es lo que estamos desarrollando, no está finalizado, por eso estoy presentando, pues si tenéis alguna sugerencia con relación a cómo trabajar con las mejorías de viviendas, también aceptamos la contribución de vosotros, porque eso está siendo debatido en este momento. Entonces, los criterios para la implementación de un programa, los criterios para la elaboración de una matriz de atendimiento y la captación de recursos. Para la implementación de programas, pensamos en territorios, en áreas de riesgo, en áreas de protección ambiental, en fajas no edificantes, en áreas alagables, en áreas no infraestructuradas, con relación a la vivienda, viviendas insalubres, sin módulo hidrosanitario, o sea, sin el baño, sin revestimentos, las casas en los ladrillos, sin la pintura, la estructura com algum comprometimento ou condicionante e laudo da defesa civil, casas sem acessibilidade e com comprometimento da coberta. Com relação à população, com a renta familiar hasta 3 salários mínimos, famílias cadastradas em el CAD único, que é um sistema de cadastro em Rio, em Brasil, que temos aí todos os dados de aquela família, de renta e de esto, los portadores de necesidades especiales, idosos, o sea, gente mayor, mujeres jefes de familia, y la inadecuación, o sea, cuando hay muchos ocupantes por habitación, la demanda del Ministerio Público o demanda de la Defensa Civil, que son otros órganos que pueden demandar por la mejoría.
Entonces, los criterios de una matriz serían en favelas y loteamientos, el domicilio inadecuado, saneamiento adecuado, que es un parámetro de los territorios sociales, que es una investigación, en realidad un programa que existe en el Ayuntamiento de Río, que va a trabajar con la población más vulnerable en todo el municipio. Entonces, esa es una condición. O entonces, que esté en proceso de regularización urbanística y fundiaria. No hace sentido trabajar con mejorías si aquella área no puede ser regularizada, o sea, si no vas a dar la condición completa de mejoría de calidad de vida de aquellas personas. Y con declaración de área especial de interés social, porque trabajamos en esta secretaría con esas áreas declaradas que son de especial interés. O sea, las favelas están dentro de esas áreas. Y hasta 500 domicilios por sector. No quiere decir que no trabajaremos con favelas con más viviendas, sino que mismo que tenga 10,000 viviendas, tenemos que sectorizar hasta 500 viviendas para poder hacer el trabajo de la asistencia técnica. O también podemos trabajar en edificaciones, ocupaciones y retrofit, como han visto, hay el caso de un primer conjunto de viviendas que necesita una reestruturación. Entonces, son áreas consolidadas, infraestructuradas, que pueden hacer reparos en la estructura, comprobación de documentación cartorial o en trámite, o sea, la regularización también con relación al inmueble, y relación oficial de los habitantes residentes. Con relación a la captación de recursos, pueden ser recursos de nuestros fondos, o sea, la implementación de instrumentos para que puedan captar en los fondos de vivienda, recursos propios del ayuntamiento o otros desde financiamientos externos, y la Casa Verde Amarela y el Pro Moradia, que son los dos programas hoy en práctica. Bueno, esto es lo que tenía para presentarvos hoy. Espero que hayan comprendido mi castellano portugués más o menos. Y me gustaría hablar con vosotros un poco si tenéis alguna duda o también si tenéis algo que puedan aportar, porque son cuestiones que estamos trabajando en este momento, que será un año de planeamiento para los próximos 4 años de esta gestión. Bueno, antes de todo, muchísimas gracias, Marcela, por esta aportación, creo muy interesante. Seguro hay mucho que hacer, ¿no? Y ya el reconocimiento de las favelas, ¿no? De esas dinámicas, seguro luego tiene que dar, como se tiene que transformar, ¿no? En esos planos, en esas normativas que seguro desafían mucho, ¿no? Para resolver la complejidad de la Río contemporánea. Felicidades también por el nuevo cargo de subsecretaria de Vivienda, y dejaría la palabra a los participantes por si quieren aportar algo o preguntar a la doctora Abla. Yo tengo una pregunta. Sí, Reina, por favor. Bueno, primero agradecerle a Marcela por estar aquí, y mi pregunta es que cuando se hacen estas lotificaciones, reordenamientos o nuevas propuestas de diseño para los habitantes de las favelas, ¿qué tanto o de qué manera se les involucra como en este proceso, ¿no? De decisión, ya sea de diseño, o si se les involucra como de alguna manera en autoconstrucción, o de qué manera participan? Muy buena pregunta, Reina. Bueno, hay diferentes actuaciones en las favelas y diferentes también condiciones que encontramos cuando llegamos ahí, ¿no? Aquela primeira favela que enseñé, que é o Parque Royal, que se hizo, que haviam as viviendas em palafitas e se hizo toda uma via para separar as casas do mar. Aquela favela estava muito bem organizada com relação a uma associação de vecinos y estaba liderada por mujeres. Entonces, la participación allí ha sido muy intensa, tanto que para decidir los espacios libres, los espacios de ocio, esos equipamientos, han tenido como los arquitectos que hicieron el proyecto de urbanización de aquella área, se han involucrado mucho con los vecinos de allí. Pero a lo largo del tiempo,
tuvimos como 3 programas ya de urbanización. Y lo que pasó es que en los últimos años, los últimos programas se ha como distanciado un poco tanto del proyecto cuanto de los vecinos. Entonces, la propuesta ahora realmente es de retomar toda esta cuestión de formar las lideranzas, o sea, de buscar áreas y territorios para trabajar donde ya haya una organización desde los vecinos. Y también el trabajo técnico-social es muy importante, porque es desde el trabajo técnico-social que hacemos la integración entre el ayuntamiento y las personas, o sea, escuchar los deseos. También este trabajo de las mejorías de viviendas, si no es hecho con total participación ciudadana, no se puede hacer, porque es dentro del espacio privado de la vivienda. Entonces, tenéis razón, Reina, y en algunas favelas trabajamos mucho con la participación y vemos el resultado mucho mejor que en otras áreas donde no hubo la participación, a veces porque son áreas tomadas por el tráfico o por la milicia, o sea, por un poder oculto que el gobierno no puede tener dificultades a veces de trabajar, o sea, haces un trabajo y después llegas al día siguiente y está todo deshecho. Entonces es muy importante la participación ciudadana y vemos ahora con la pandemia una posibilidad, pues hubo mucha organización en los territorios, principalmente de jóvenes, para ayudar con relación a la pandemia, o sea, personas más grandes, más mayores que no podían salir de la casa, entonces se hizo como pequeñas comunidades dentro de las comunidades de yo ayudo en esta calle, o sea, yo voy a vigilar que nadie tenga problemas, o sea, si no puede salir de casa, ayudamos con las compras, ayudamos. Entonces vemos un movimiento de organización dentro de esas comunidades en función de la pandemia. Y esto también es algo que tenemos que mirar y ver si podemos trabajar juntos de esta manera. Y también los procesos participativos. También aceptamos sugerencias porque para que también este proceso participativo tenga como un engajamiento, también tenemos que proveer de empleo, de renta, o sea, no es solo la participación por la urbanización, es también la capacitación para la construcción. Hay trabajos hechos para también capacitar que la gente de la propia favela pueda trabajar junto con las obras y también con la asistencia. Entonces, hay todo un trabajo también de pós-ocupación. Tenemos los pousos, que son los puestos de orientación urbanística y social. Esos puestos fueron construidos como si fuera una parte del ayuntamiento dentro de esas comunidades después de la urbanización. Ellos servirían como un espacio para orientar y fiscalizar. Entonces, la orientación sería a partir de los técnicos arquitectos, ingenieros, técnicos sociales, generalmente con un punto focal de la comunidad, agentes comunitarios, que ayudarían y orientarían para la evolución de aquella favela. El problema es que en un cierto momento se puso un decreto que no se puede construir en las favelas, entonces este pouso dejó de orientar y pasó a fiscalizar. Y con la fiscalización se alejó de la población. Entonces, también un proceso que queremos involucrar más es que este pouso gane la posibilidad de ser un espacio de comunicación local. Entonces, que vuelva a orientar, que vuelva a ser un espacio de escucha y que envuelva otras secretarías. También tenemos el turismo y hay mucho turismo en las favelas. Entonces, el turismo también puede estar ahí como una forma de generar empleo a la gente y a la comunidad local. La Secretaría de Salud tiene mucha actuación en las favelas, entonces también puede usar ese espacio. Entonces, ser un espacio realmente en comunicación con las personas. Gracias. A ti. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo una cuestión. Bueno, gracias por la expo, Marcela.
una pregunta. ¿El municipio entonces se conecta con la ciudadanía para trabajar en conjunto en estos proyectos? ¿Y qué conexión hay con las universidades, o cómo se seleccionan los profesionales que investigan estos asuntos? Porque, por ejemplo, lo que se vio en uno de los proyectos es que se da una vivienda tipo, pero esa vivienda no sé si responde al tipo de familia que existió ahí o al número de familia. Y entonces, ¿cómo involucran otros actores que no son el ayuntamiento o el municipio, y que tampoco son los pobladores, sino esos otros actores también de la ciudad, que serían las universidades o los profesionales o los investigadores de esos temas? Sí, muy buena pregunta, Clever. Bueno, hay algunos proyectos que se han hecho junto a las universidades o junto a institutos. El propio Favela Barrio, en el inicio, era un proyecto, el primero programa de urbanización de favelas, ha sido hecho por medio de un concurso que involucraba el Instituto de Arquitectos y era un concurso de ideas para la urbanización de favelas. Y ha sido muy bonito, porque ao passo que se hizo la urbanización de favelas, también se hizo un otro programa para toda la ciudad, que era el Favela Bairro e el Cidade, Rio Cidade. El Rio Ciudad también, por medio del concurso, organizaba el espacio público de la ciudad con pocos recursos. Entonces, eso era un momento muy bonito, en 94, que teníamos una conjuntura muy, muy interesante en el gobierno. Luego, después, los proyectos pasaron a estar un poco distantes, proyecto de obra. Entonces, pasamos a tener mucha obra sin los proyectos. Después hubo con el alcalde que tenemos actualmente, Eduardo Paes, promovió un concurso que era o Morar Carioca. Y el Morar Carioca tenía la intención de urbanizar todas las favelas de Río, pero también no actuando solo en la favela, era la integración entre favela y ciudad. Y este concurso ha sido todo desarrollado también por el Instituto de Arquitectos, junto a las universidades y junto al ayuntamiento. O sea, en este momento también la conjuntura era muy interesante, que unió esfuerzos para la urbanización de favela. Pero entiendo que tú no estás hablando de la urbanización, pero sí del programa Mi Casa, Mi Vida. Este programa tenía unas restricciones muy grandes, porque era una legislación muy restricta, y el ayuntamiento no tenía mucho como actuar en el proyecto. O sea, solo en los de realojo que el ayuntamiento podía actuar. Los demás son todos de iniciativa privada y no tenemos como injerencia sobre ellos. Pero claro, era un programa muy restrito que incentivaba la construcción, y siempre viviendas de 40 metros cuadrados para dos habitaciones. Y tienes razón, vemos a veces en las favelas familias con 7 personas o 2 familias que viven juntas. En el programa, si son 2 familias, no pueden, porque si tenemos tú y yo, somos hermanos, uno puede ir para el programa. Entonces, así, hay muchas restricciones que incluso hicimos el levantamiento de esos problemas todos, pero en este momento el problema es más grande, porque no tenemos un programa para el realojo. O sea, o tenemos que trabajar con los recursos propios o pensar en nuevos programas que sean desde el ayuntamiento y no con recursos federales para estos reasentamientos. Y tenéis toda la razón, no podemos seguir construyendo ciudad para una familia tipo que no, en realidad no existen. Como es una vivienda crecedera, como es una vivienda que puede pensar en otras tipologías familiares, hoy que no tenemos también familias tipo. O sea, toda esta realidad debería ser pensada así, pero en este momento el problema es más grande aún, porque no tenemos recursos. Por eso digo que este año es un año de planeamiento, o sea, de pensar. Y generalmente, ¿no? Como dice David Harvey, es en la contradicción que pensamos en nuevas posibilidades. Entonces, claro, rever todos esos proyectos que hemos hecho.
hay mucha cosa interesante que surgió desde la post-ocupación de esos espacios. Tenemos un grupo llamado JIP, y él es como ha sido construido desde el ámbito federal, que tenemos que reunir un grupo para pensar las políticas públicas de post-ocupación justo para estos programas Mi Casa, Mi Vida. Y es muy interesante porque son programas sociohabitacionales, son con asistentes sociales, pero lo que más se escucha son daños en la vivienda, problemas estructurales, problemas de la casa. Y hoy este grupo no tiene ahí los ingenieros, entonces estamos reestructurando porque es un programa muy interesante que va a pensar todas las políticas públicas que podrían envolver la vivienda, y estamos pensando en cómo mejorar para que se pueda tener esa escucha también de las cuestiones estructurales. Entonces, estamos en crisis, tenemos la pandemia, tenemos muchos problemas, pero también es un momento de pensar, y agradezco mucho por la pregunta de Clever, de Reina, y también las aportaciones de Graziano, siempre bienvenidas. ¿Alguien más? Sí, tal vez yo quería saber cómo se seleccionan estos edificios que van a ser intervenidos, y si es que la intervención contempla como toda la edificación o solo determinadas unidades habitacionales. Y tú mencionaste en tu charla que tal vez estaba intentando volver hacia lo original, pero tal vez ese volver hacia esa edificación original no responde mucho a los modos de habitar actuales. Entonces también esa intervención va enfocada como pensando más en la edificación o en los modos de vida de las personas que están actualmente habitando ahí. O se está pensando tal vez, si es que no tiene esa tendencia, como cosas un poco más genéricas que puedan adaptarse en el tiempo a otros tipos de usuarios, habitantes. Andrea, muy buena pregunta también. ¿Te refieres al conjunto este que es el primer conjunto de viviendas de Río, no? Sí. Sí, ok. Bueno, este proyecto en realidad es un proyecto muy antiguo. Estamos como recuperando para que podamos exactamente pensar en nuevas soluciones. O sea, traje aquí un par de proyectos que acabo de entrar en esta gestión. O sea, estoy recuperando lo que encuentro de interesante, que aún no ha salido a la calle. O sea, no conseguimos financiamiento desde hace muchos años. Entonces, en realidad, las reflexiones que trajiste son muy interesantes para que podamos proponer de aquí hacia adelante. Y realmente este proyecto está más enfocado en recalificar aquel espacio, resignificar, sí, porque en realidad estamos pensando si podría ser de locación social, porque hay un problema. ¿Cómo hacemos la recalificación de un proyecto de estos, de una vivienda de este nivel, y mantenemos esta vivienda, que es el mismo problema del metrocable, que es el mismo problema cuando trabajamos con restauración o con estas viviendas en áreas centrales? ¿Cómo hacemos la gestión y el mantenimiento de esto? O sea, con locación social pensamos que manteniendo la propiedad de un municipio es una forma de garantizar al menos esta interacción. O sea, el municipio tiene la obligación de mantener. Pero claro, también tenemos que pensar en las dinámicas de vida, que este edificio ha sido planeado para 1906, no sé, 1900 muy antiguo, y que 84, ¿no? Y las dinámicas son otras. O sea, tenemos que pensar en nuevas formas de vida. Tanto que, en realidad, vosotros vieron viviendas de 40 metros cuadrados, porque era la vivienda mínima en aquel momento. Ahora tenemos una ley, el Código de Obras permite viviendas de 25 metros cuadrados. Entonces, veremos, tanto en el mercado como en el social, veremos dentro de poco surgir viviendas muy pequeñas, porque están cerca a espacios, bueno, infraestructurados, porque están cerca a movilidad de media y alta complejidad. Y entonces la estructura también cambia de este parque de viviendas. Pero en realidad esas reflexiones yo creo que serán muy bienvenidas, Andrea, para pensar una nueva propuesta para este edificio que ya estamos recuperando en ese momento. Te agradezco mucho. Bueno,
Entonces, si no hay más aportaciones, yo, Marcela, cerraría aquí tu intervención. Creo que al final muchas cosas que tú comentaste hoy se ligan, ¿no?, a las clases teóricas que hemos tenido tanto hoy como ayer, ¿no?, de una cierta forma hablando, ¿no?, sobre esos tejidos, sobre esas complejidades y sobre cómo la intervención de la vivienda colectiva tiene que ver, ¿no?, con el espacio público, con el equipamiento, ¿no?, y incluso con un tema de gestión de los espacios, ¿no? No es solo tener la vivienda, es también poderla administrar, ¿no?, y poder entender cómo se accede a la vivienda y cómo podemos tener la tenencia de la misma, ¿no? Por lo tanto, esperamos que al final esas buenas prácticas se puedan implementar en el Ayuntamiento de Río de Janeiro. Confío mucho que puedas volver en un tiempo para ilustrarnos como los avances, digamos, que tenéis, ¿no?, un poco para ponernos al día y gracias, ¿no?, por el tiempo que nos dedicaste. Sé que vas muy, digamos, llena con el cargo que tienes de citas y de trabajo, pero gracias por compartir con nosotros, digamos, lo que se está haciendo, digamos, en el backstage, ¿no?, del Ayuntamiento de Río de Janeiro. Creo que es ha sido una plática muy interesante y de la cual podamos seguramente aprender mucho. Muchísimas Bueno, gracias. yo agradezco mucho, Graziano, profesor Graziano, y a vosotros que estáis aquí, y también además quien más esté asistiendo. Realmente estamos hace un mes intentando tomar pie de todo lo que hay mucha información, hay muchas cosas, pero también espero que en la próxima podamos enseñaros un proyecto nuestro uno de estos proyectos que ya vienen tomando forma desde hace años, pero que podamos ponerlo hacia adelante y avanzar en temas de la perspectiva de género, en la diversidad de la vivienda, en todo esto que vosotros aportaron, la participación ciudadana. Espero poder, dentro de poco, tener buenas noticias. Perfecto. Agradezco mucho. Marcela, estás invitada a la entrega final de aquí a 2 Gracias. semanas. ¿Cuándo? Bueno, de aquí a 2 semanas. En 2 semanas nos veremos. Tienes la invitación. Okay. Perfecto, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, entonces yo también os dejo. Creo que ha sido una intervención interesante porque realmente estar detrás de este mundo de la administración no es una cosa nada fácil, es muy complejo. Entonces, creo que podemos aprender mucho, ¿no? Y los ligados con lo que estábamos diciendo en las partes teóricas. Os deseo un buen fin de semana, que estéis bien. Y nada, nos vemos la semana que viene para seguirle. Un abrazo a todos. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, buen fin.